formato. Vale. Que me vaya directamente. Ahí va. Muchísimas gracias. Con esto tenemos más. A grandes rasgos podríamos decir que el podcast vive en un momento de auge, que lo que tratan los datos. El podcast es una nueva forma, se ha convertido casi en un medio propio, es una producción sonora, porque dejó de tener cabida en los medios convencionales. En Color Comunitario hacemos podcast casi desde el principio de estar disponible esta herramienta, porque siempre lo hemos visto como una forma de aumentar el impacto de lo que hacemos. Y recuerdo que en el principio de los tiempos quedaba la gente muy impactada y maravillada porque el podcast era medible. ¿Qué podemos decir en datos? Pues que, por ejemplo, un dato interesante que marca justamente este auge. 2013 en Estados Unidos, un 7% de la población escuchaba podcast. En 2023 ha crecido a 31% de la población. Otro dato muy interesante que creo que es conveniente señalar y que marca y que es un ejemplo de esta evolución es, por ejemplo, en 2010 en la plataforma o agregador, por decirlo de forma más correcta, agregador iVoox, nacía y registraba unos 500 podcasts de nacimiento en el 2010. En el 2023 ya tenía 500.000 podcasts. Cuando te ves expulsado de los medios tradicionales y por formación, por educación y por inquietudes quieres transmitir, buscas el hueco y el espacio donde sea. La radio generalista en España ha tenido que sumarse a la fortaleza del podcast. ¿Cómo ha ido sumando? Pues ha ido innovando porque no le queda otra, en el sentido de rejuvenecer las propuestas radiofónicas y sonoras que ofrecen. Por ejemplo, Cadena SER fue recuperando los cuentos de Navidad, que era ficción sonora, y esos cuentos de Navidad los fue poniendo, por ejemplo, en formato podcast. Y está creando otras narrativas sonoras justamente dirigidas a conquistar nuevos nichos de audiencias que están demandando escuchar otras historias y otros contenidos. El abaratamiento de los costes y la posibilidad de hacer unas difusiones al margen de la difusión lineal en ondas permite trabajar más por nichos. Está lanzando constantemente innovación sonora para cautivar a esos nichos de mercado que cada vez se han ido sumando a este fenómeno de la audificación en el que actualmente estamos instalados. Pues el consumo es muy diverso hoy, muy diverso porque hay muchas posibilidades a partir de que tenemos opciones de escuchar contenidos lineales y contenidos no lineales, contenidos en medios convencionales y contenidos que se distribuyen a través de plataformas y a través de internet, es decir, que hay múltiples posibilidades. Con los vídeos cortos, con la información, con los titulares rápidos, con las redes de X, ¿no? O TikTok, ¿no? Ese universo multivisual o audiovisual en el que estamos inmersos. Entonces, nos vamos al podcast, sabemos que ya de por sí nos va a ofrecer otra narrativa, otra forma de escuchar. En cuanto al futuro del podcast, me gustaría ser esperanzador del podcast local. Va a haber una propuesta sonora, inmersiva, en la que el oyente, o más que el oyente, es la comunidad. El podcast es comunidad. Y la idea que es hacer que esa comunidad viva, experimente, sienta incluso las texturas sonoras. Pero también me gustaría expresar las cautelas. No termino de ver el sector, especialmente porque el sector de la comunicación está muy traccionado por los esfuerzos que hacen los comerciales. No termino de ver el sector muy interesado en lo local y tampoco en lo local, en el podcast local. Es una situación mutante, ¿no? ¿Qué puede venir? Pues también va a depender de hasta qué punto vamos a seguir teniendo una cierta soberanía tecnológica y hasta qué punto las plataformas o el acceso a través de Internet vamos a seguir manteniendo una cierta soberanía, porque cada vez perdemos más soberanía para elaborar contenido. Y habrá sobre todo un acompañamiento de la imagen. Ahí va a estar muy presente. De hecho, un dato significativo es que España es el segundo país de la Unión Europea en el que ha crecido el consumo de videopodcast. No debemos quedarnos únicamente en la fascinación tecnológica. Hay problemas de base que si cambiamos las herramientas tecnológicas sin arreglar esos problemas de base van a seguir ocurriendo. Y el desinterés por lo local es un problema de base del sistema de medios en España.
Y esto es lo que tenemos que pelear, tenemos que conseguir que las tecnologías formen parte del bien común y que los contenidos sirvan para el bien común.